Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más, esperando que este momento de recibir la palabra de Dios usted se encuentre en condiciones de recibir y de dejarse bendecir por Dios. Hoy Dios utiliza este medio para poder depositar en usted una palabra de vida, de sanidad, de libertad y de consuelo. Y estoy seguro que el día de hoy usted recibirá una palabra que le recordará cuán grande es el amor de Dios aún en medio de esta pandemia. Y es de eso que hoy quiero hablarles de parte de Dios, sobre el amor de Dios en medio de la pandemia. En el libro de Levítico capítulo 13, versículo 44, quiero utilizar esta historia de una enfermedad para que al aplicarlo a nuestra vida nos demos cuenta cuánto nos ama Dios. Dice el versículo 44: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuán grande es el amor de Dios para nosotros en medio de esta pandemia. Amigos, hermanos, si había una enfermedad que cambiaba totalmente la vida de las personas que la padecían, era la lepra. En el Antiguo Testamento, una persona leprosa era considerada prácticamente un muerto en vida, porque no había cura y el final siempre era la muerte. Una persona leprosa era apartada primeramente para evitar el contagio a otras personas del pueblo o de la familia. Había una ley judía donde decía que no podían estar a menos de 2 metros de distancia de alguien. Llegaron a ser tan menospreciados los leprosos que los abandonaban, que nadie quería estar a ninguna distancia de ellos. La lepra, hermanos, en ese tiempo era lo que para nosotros hoy día es el cáncer. Era una enfermedad muy contagiosa, porque deterioraba tanto a las personas por la soledad, que eran aislados, por lo que el rompimiento de una relación con la familia es comparada perfectamente con el pecado o con el efecto del pecado en nuestra vida. Cuando la lepra aparecía en los cuerpos, inmediatamente era aislado, era condenado y declarado maldito. Dios, amigos, hermanos, en su gran amor, a pesar de nuestros pecados, a pesar que otros por nuestro pecado a lo mejor nos dieron la espalda, a pesar de que literalmente eran nuestros amigos, hermanos o familia, nos abandona porque se sentían que no querían estar cerca de nosotros por la vergüenza que pudieran ser involucrados. Pero ahí vemos nosotros el amor de Dios. Si en el Antiguo Testamento la lepra producía contagios, distanciamiento y muerte, el pecado es figura, o la lepra es figura del pecado, porque es exactamente lo que el pecado hace. Pero hoy nosotros debemos de estar conscientes de ese gran amor de Dios por nosotros, que ese gran amor incomparable que Dios cada mañana nos revela y nos derrama a través del Espíritu Santo, porque Dios no nos abandona, Él no se aleja de nuestro pecado, sino Él se acerca para guiarnos a un arrepentimiento. Posiblemente hoy, en medio de esta pandemia, Dios esté utilizando esto para que nosotros podamos darnos cuenta de la gran obra de amor que Dios tiene y que ha hecho por nosotros por medio de su perdón y de su misericordia. Hoy creo que mientras meditaba en esto, pensaba que por este virus, por el cual actualmente no existe una vacuna o un antídoto, nosotros podemos ver reflejado cómo era nuestra vida sin la salvación de Dios. Podemos ver la soledad, la angustia, la desesperanza, el temor y aún el rechazo que se causa a través del pecado. Nosotros hemos visto cómo solamente nuestro Dios
por medio de su amor y su misericordia, su gracia y su perdón se mantiene cerca de nosotros. Hoy quiero utilizar esta historia o esta aplicación de la lepra para que nosotros nos entendamos o nos demos cuenta que aún en medio de esta pandemia el amor de Dios sigue vigente para nosotros. En primer lugar, quiero leerles Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué entendemos nosotros por el amor de Dios en medio de esta pandemia? Pues creo yo que aun cuando nosotros permanecemos aislados, Jesús no se aleja de nosotros. Jesús nos busca y se acerca a nosotros a pesar de nuestro contagio del pecado. El virus que estamos enfrentando hoy en el mundo nos hace que estemos en cuarentena, distanciados, y si salimos tenemos que estar distanciados a no menos de 2 metros, es lo que nos han dado la instrucción. Pero ¿qué pasa cuando alguien que sabemos que es COVID-19 es positivo? Seguramente todos queremos alejarnos de las personas, y más de 2 metros buscamos distancia, a menos que tengamos un traje, como lo llaman, esos trajes especiales que usan los médicos, que los llaman nivel 3. Amigos, hermanos, es exactamente lo que el pecado hace en nuestra vida. Primeramente nos aleja de Dios, nos lleva poco a poco a alejarnos de las personas que amamos y que nos aman, por los vicios, las adicciones, nuestro mal carácter, nuestra amargura, nuestras compulsiones alocadas, o nuestras adicciones a vicios o a costumbres que nos hacen daño y que traemos daño a nuestra familia. Muchas personas, a causa de nuestro pecado, se han alejado de nosotros, pero quiero decirles hoy, Jesús no lo hace. Él nos buscó y se acercó a nosotros. Él nos demostró su amor estando cerca de nosotros cuando muchos a lo mejor nos dieron la espalda. Aquí en el verso o el pasaje que hemos leído, vemos a Jesús extendiendo la mano y tocando al leproso, al que nadie se quería acercar. Eso es lo que Jesús hoy día hace con nosotros. Cuando el virus nos está aislando, Jesús se está acercando por ese gran amor que Él tiene por nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amigos, hermanos, hoy vemos que por el virus los hospitales están colapsados. Hay mucha gente que ya no reciben y que les están diciendo: usted ya no tiene una posibilidad, y los abandonan, los mandan a un lugar para que finalicen sus días. Pero Jesús, a pesar de nuestra gravedad, por nuestro pecado, no nos aísla, no nos cierra la puerta. Él nos da la bienvenida y dice: no le echo fuera. Hay una palabra que se está escuchando mucho en la actualidad aquí en Guatemala, y esa palabra es colapsado. Es la dura realidad de los hospitales, no solo creo yo en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo, a causa de esta pandemia. Están sobrepasados en su capacidad. Ya no hay más cupo, ya no hay más camas, dice, ya no hay medicina. Las personas que están gravemente enfermas llegan y no hay cupo para ellas. Y muchas veces aquellas personas que logran por fin llegar a un hospital de salud para ser atendidos, no los reciben, y lo único que llegan es a encontrar la muerte, a pesar del esfuerzo de los médicos, y que no hay medicina contra este virus. Hermanos, esto nos debe a nosotros de llevar a reflexionar en que Jesús no hace eso con nosotros. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Para nosotros los pecadores siempre habrá un cupo, siempre habrá un Padre con sus brazos abiertos para recibirnos y darnos lo que Él sabe dar: amor, perdón, misericordia y vida eterna. Siempre encontraremos un lugar en los brazos del Padre. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es nuestro
es nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, amigos, por este virus, cuando alguien muere, ni sus familiares tristemente pueden estar ahí, pero cuando morimos, nuestro Dios nos acompaña aún más allá de la muerte, dice la palabra de Dios. Es muy triste ver cómo las imágenes del protocolo para aquellas personas que mueren por causa del virus, nadie puede estar con ellos, solamente las personas que se encargan del funeral, pero no hay ningún familiar ahí. Toda persona que muere en su pecado sin haber recibido la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo, muere igual, sin ninguna cercanía de alguien que le pueda ayudar. Solamente Dios es el que aparece cuando no hay esperanza, cuando todos se alejan, aún en medio de la muerte. Dice la palabra de Dios que Él aparece para guiarnos hacia la eternidad. Por eso es maravilloso lo que entendemos en la palabra. Es saber que nosotros cuando morimos nunca estaremos solos. Aunque llegásemos a morir por X o Y enfermedad, por la palabra de Dios tenemos una esperanza que Él nos guiará hacia la eternidad. Hermanos, para poder orar, quiero recordarles que en medio de esta pandemia podemos darnos cuenta del gran amor de Dios para nuestras vidas, porque el virus del pecado nadie lo puede quitar, solamente Dios. Y solamente en Jesús nosotros encontramos nuestra protección, nuestra sanidad. Tenga presente que así como la lepra aislaba por el contagio, provocaba distanciamiento, asimismo esta pandemia nos ha enseñado que es un virus que está distanciando de las familias, está manteniendo un alejamiento de seres queridos, pero Jesús no hace eso con nosotros. Si nuestro pecado no alejó a Jesús, sino que lo acercó, cuanto más en medio de esta pandemia Él está cerca de nosotros para ayudarnos y sanarnos. Es ahora cuando nosotros comprendemos cuán grande es el amor de Dios por nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque hoy una vez más podemos estar convencidos, Señor, que tú estás de nuestro lado, que tú no te aíslas, todo lo contrario, tú te acercas. Hoy oro por cada una de las familias y personas que reciben esta palabra, Señor, rogándote en el nombre de Jesús que todos conozcan cuán grande es tu amor, Señor, cuán grande es el amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy conocemos más, Padre, del amor que tienes por nuestras vidas, Señor. Tú no nos abandonas, Señor. Bendigo a cada persona que hoy reconoce que tu presencia está a su lado. Derrama más y más de tu amor por ellos, Señor. Que el poder de tu amor libre, proteja, sane, bendiga a cada uno de tus hijos que hoy reciben esta palabra, Señor. Los encomiendo en tus manos para que tu amor los cubra y los bendiga a cada uno en el nombre de Jesús.